Este es uno de los documentos más extraordinarios de la Segunda Guerra Mundial, el testamento de Adolf Hitler. Quería que su testamento privado reflejara que tenía muy poco patrimonio. Redactado horas antes de que se suicidara, Este es Hitler, el hombre. en él, el dictador más despreciado de los tiempos modernos esboza su filosofía política. Era una diatriba contra el pueblo judío. Y sus planes para el futuro del Tercer Reich. Y da instrucciones para la distribución de su patrimonio personal. Deja sus posesiones y una cierta cantidad de dinero a su hermana, su hermanastro, su ama de llaves. Por primera vez en televisión, la historia del testamento de Hitler. Le encantaba el dinero, pero no estaba dispuesto a trabajar mucho para conseguirlo. ¿Cómo se descubrió y cuál era su contenido? Nos quedamos de una pieza ante aquel descubrimiento. ¿Y qué revela sobre lo que pasó por la mente del Führer durante sus últimas horas? Considera que Alemania y él son una misma cosa. Y la caza que se inició en busca de la fortuna perdida de Hitler. Caza que continúa en la actualidad. Quien posee esos derechos de propiedad intelectual puede continuar recibiendo unos ingresos que con frecuencia pueden ser muy sustanciales. La fortuna perdida de Hitler. Abril de 1945. El ejército ruso se acerca a Berlín. Adolf Hitler y su séquito de jerarcas nazis se esconden en el búnker del Führer. El final está próximo. Justo antes del amanecer del 29 de abril, Hitler reúne a sus colaboradores y ayudantes más cercanos. Se casa con su amante, Eva Braun. Y después de tomar una copa de champán, empieza a dictar su testamento. Creando lo que se convertiría en el documento más importante del mundo, puesto que de él dependerá su legado y el futuro del Tercer Reich. Al cabo de unas horas, estaba muerto, a la edad de 56 años. This is London calling. The German radio has just announced that Hitler is dead. 2 días más tarde, cuando consiguen entrar en el búnker de Hitler, los rusos pueden ver cómo había pasado el Führer sus últimos días. El lujo y la opulencia habían desaparecido tiempo atrás. Y no había rastro de su testamento. Han pasado casi 70 años desde que Hermann Rothmann llegó por primera vez a esta parte del norte de Alemania en calidad de agente de inteligencia del ejército británico. Pensé que sentiría algo especial al volver. Tenga presente que estos hechos sucedieron en 1945 y ahora estamos en 2013. Es como entrar en un lugar nuevo que no he visto nunca. Esto fue un campo alemán de prisioneros de guerra, Stalag 11B, donde encerraban a los soldados aliados en condiciones deplorables. En el verano de 1945, el campo había sido liberado y los británicos lo utilizaban como campo de internamiento para sospechosos nazis. Fue aquí donde un joven Hermann Rothmann formó parte de un equipo de agentes de inteligencia británicos germanohablantes. Decidíamos quién tenía que quedarse en el campo y las medidas que había que tomar. Algunos eran sinceros y confesaban lo que habían hecho. Otros mentían y ocultaban lo ocurrido. Y nosotros teníamos que dilucidar quiénes decían la verdad y quiénes no. La motivación de Rothmann para descubrir a quienes no decían la verdad era mayor de la que sentía la mayoría. Era un refugiado judío alemán llegado a Gran Bretaña justo antes de que estallara la guerra. Cuando me enteré de que habían llevado a mi padre a un campo de concentración, no pude impedir las lágrimas, porque sabía que no volvería a verlo. Todos nosotros, los refugiados judíos, estábamos deseando que la derrota de Hitler se produjera lo antes posible. Por eso me alisté en el ejército.
Tenía 18 años. 2 años después, el sargento Rothman se había convertido en un experto a la hora de descubrir a quienes intentaban eludir a la justicia al término de la guerra y había identificado a muchos oficiales nazis. Por eso recibió la llamada de su comandante para que le ayudara a desentrañar un caso especialmente complejo. Me dijo que debía presentarme inmediatamente. Le pregunté qué era tan urgente y me dijo, no puedo explicarle nada más por teléfono. Venga, por favor. Los compañeros de Rothman estaban interrogando a un alemán vestido de civil que creían que no les estaba diciendo la verdad. Su documentación levantaba sospechas y afirmaba ser periodista y tener una historia muy interesante sobre los últimos días de Hitler. Decía que quería colaborar con los aliados. Ya le habían registrado, pero sus interrogadores no estaban satisfechos. En nuestra unidad había un hombre que vio enseguida que había algo que no encajaba. Las hombreras le infundieron sospechas. Las descosió y encontró unos documentos. Es difícil describir nuestra reacción al ver aquellos documentos. Nos quedamos de una pieza ante aquel descubrimiento. Cuando vimos la firma de Adolf Hitler, fuimos conscientes de que aquel era un documento de una importancia excepcional. Rothman supo enseguida que era un testamento y que podía ser el del Führer. Tras haber interrogado a tantos nazis, me había formado una imagen de Hitler que me hizo pensar que aquel documento podía ser auténtico. Aquel escrito era un perfecto reflejo de su forma de hablar. El prisionero confesó finalmente que Hitler le había confiado la misión de sacar el testamento del búnker y ponerlo en manos de los nuevos líderes del Tercer Reich. Misión que no había cumplido. Su verdadero nombre era Heinz Lorenz y era un oficial de prensa de la oficina de Hitler. Llevaba más de 2 meses huido. Cuando el jefe de Rothman se dio cuenta de lo que habían encontrado, ordenó sellar la sala inmediatamente. Mi comandante nos pidió que cerráramos puertas y ventanas. Lo cerramos todo con llave. Una vez cerradas las puertas, Rothman y el resto del equipo se dispusieron a traducir el testamento. Estaba escrito en un pergamino y dividido en 2 secciones. Una privada, en la que disponía de sus bienes, que al parecer eran muy escasos, y que él legaba al Reich alemán. La otra parte era su testamento político, que naturalmente era una diatriba contra quienes consideraba responsables de la guerra, el pueblo judío. Mein politisches Testament. Es ist unwahr, dass ich oder irgendjemand anderer in Deutschland den Krieg... Tras despotricar de los judíos en las 5 páginas de la sección política, continúa nombrando a un nuevo gobierno nazi. Hitler también expulsa del partido nazi a 2 altos jerarcas, Göring y Himmler, por deslealtad. La segunda sección, el testamento personal de Hitler, consta de 3 páginas y tiene 350 palabras. Dibuja al Führer como a un hombre de medios modestos, dando la impresión de que está casi arruinado. Lo que poseo pertenece, si es que tiene algún valor, al partido. Incluso sostiene que su colección de arte personal no es realmente suya. Los cuadros de la colección que he comprado durante años nunca fueron adquiridos con fines privados, sino exclusivamente para abrir una galería de arte en mi ciudad natal de Linz, en el Danubio. Creo que el testamento privado era también para consumo del pueblo alemán. Quería que su testamento privado reflejara que tenía muy poco patrimonio. Siempre pensé que él había tenido las ideas muy claras. Quiero demostrarle al pueblo que no me he lucrado. He dedicado mi vida exclusivamente a aumentar la riqueza del pueblo alemán. Ese era el mensaje que se traslucía al leer el testamento privado. Pero Hitler
deja una pista que revela sus verdaderas intenciones. Dice que su nueva suegra, su hermana Paula y otros 2 hermanastros deben ser atendidos durante el resto de su vida, o en sus propias palabras, llevar una sencilla vida de clase media. pero no se indica de dónde tiene que salir el dinero necesario para afrontar esos gastos. Solo se desvela la identidad del hombre que lo hará posible, Martin Bormann, el secretario privado de Hitler. Nombra a Bormann su único albacea con plena autoridad legal, como dice él, para tomar todas las decisiones relacionadas con su legado. A las 4 de la mañana, con Bormann como testigo, Hitler firma las 2 secciones de su testamento. Cuando Rothman y el resto de los traductores terminan su trabajo, saben que tienen un documento que el mundo querrá conocer. Julio de 1945. Hitler está muerto. La guerra ha acabado. En el norte de Alemania empieza la carrera para localizar los bienes del antiguo Führer. Los rusos han eliminado todos los restos que quedaban de él en su búnker de Berlín. Los estadounidenses se han incautado de su lujoso apartamento de Múnich. Los británicos han bombardeado su mansión de las montañas bávaras. No hay señales de su colección de arte privada. Y Martin Bormann, el hombre que tiene autoridad para distribuir el dinero de su jefe, ha sido encontrado muerto de un disparo en una calle de Berlín. Finalmente, en 1948, un tribunal aliado de desnazificación declara a Hitler oficialmente muerto y ordena la expedición de un certificado de defunción. El tribunal también lanza una bomba financiera al declarar que su patrimonio personal no supera los 200.000 marcos alemanes, menos de 15.000 libras de las de entonces y unos 700.000 euros en la actualidad. Y el expediente se cerró. O eso creían todos. En Múnich, la ciudad donde se había validado el testamento de Hitler, un archivo del gobierno guarda secretos poco conocidos relacionados con el antiguo líder de Alemania. La doctora Helen Fry es una historiadora británica que ha descubierto que es posible encontrar pistas del verdadero Hitler si sabes dónde buscar. Ocultas en cajas de cartón. Después de la muerte de Hitler, se reunió parte de sus pertenencias encontradas en varias residencias de Alemania y Austria. Y aquí, cielos. Esta es una foto de Hitler joven. Es un Hitler muy joven que ha firmado en su fotografía. Oh, miren, es Hitler con su madre. Según algunas informaciones, esta fue una fotografía personal muy importante para él. Siempre la llevaba encima. Clara, la madre de Hitler, tuvo 6 hijos. Adolf fue uno de los 2 únicos que sobrevivieron a la infancia. La otra fue su hermana mayor, Paula. Su padre, Alois, se había casado 2 veces antes. Así que Hitler ya tenía un hermanastro y una hermanastra mayores cuando nació en abril de 1889. Y aquí tenemos un documento. En esta caja hay algo más que recuerdos personales y familiares. Este es el original de su primer testamento, de 1938. Hitler ya había hecho planes para la distribución de sus bienes anteriormente. Es un documento redactado a mano a la edad de 50 años, cuando ya gobernaba Alemania. Hitler estaba convencido de que moriría joven a causa de una grave enfermedad, como habían muerto sus padres cuando él era todavía un niño. Pero a diferencia de su testamento final, en este, los detalles económicos son mucho más explícitos. Nombra a sus herederos y dice cuánto desea dejar a cada uno exactamente. Este es Hitler, el hombre. Deja una determinada cantidad de dinero a su hermana, a su hermanastro, a su ama de llaves. A su hermana Paula le deja 1.000 marcos al mes, el equivalente a 210.000 euros anuales en la actualidad. El resto de los familiares y colaboradores recibe también sustanciales pagos en efectivo,
Si Hitler hubiera muerto en 1938, sus herederos habrían tenido que recibir casi 20.000 libras solo el primer año, casi el equivalente a 1.700.000 euros de la actualidad. Hitler era un hombre rico mucho antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial. Una imagen muy diferente a la que proyecta de sí mismo en su testamento de 1945. Según Chris Wheaton, un escritor que lleva años investigando el patrimonio de Hitler, el Führer tenía mucho más dinero del que se imaginaba la gente antes y ahora. Hablemos en cifras de hoy en día. Teniendo en cuenta su estilo de vida, yo diría que podía ganar posiblemente entre 30 y 50.000 euros al año. Pero en 1944 su fortuna se calcula en miles de millones de marcos, una cantidad equivalente a la de miles de millones de euros de hoy. Los miles de millones de euros que calcula Wheaton plantean una pregunta. ¿Cómo consiguió Hitler pasar de estar prácticamente en la bancarrota a ser multimillonario en menos de una década? La primera parte de la respuesta la encontramos en sus comienzos en el partido nazi, cuando empezó a forjar una imagen de poder e influencia. Su papel de cartas estaba pretenciosamente membretado de la Cancillería de Adolf Hitler. Y estamos hablando de principios de los años 20, mucho antes de rozar siquiera el poder. Hitler no tardó en darse cuenta de que la gente estaba dispuesta a pagar por oírle hablar, pero desde un principio engañó a sus seguidores. Solía decir que no cobraba por sus discursos. ¿Seguro? Y que ni siquiera tenía una cuenta en el banco. Y sin embargo, debajo del membrete de su papel de cartas aparece su número de cuenta bancaria. Pero las ganancias que obtenía con sus discursos eran poca cosa comparado con lo que vino después. En 1923, Hitler pasó 9 meses en la cárcel por intentar derrocar al gobierno alemán. Y eso le hizo inmensamente rico. Durante su encarcelamiento escribió el libro en el que exponía su ideología política, Mi lucha. Publicado en 1925, Hitler recibía alrededor de un 10% del precio de cada ejemplar vendido en concepto de derechos de autor. Es necesario señalar que existen muchas versiones de Mi lucha. Yo he traído solo algunas para que se hagan una idea general. He traído la primera edición, que apareció en 2 volúmenes. Fue bastante cara en su época, 10 o 12 marcos, una cantidad bastante elevada en la década de 1920. Se vendió regular. Si soy sincero, no es una lectura fácil. Así que posteriormente decidieron lanzar una versión popular. La versión popular transformó la suerte de Hitler. Su mensaje se difundió y empezó a ganar dinero. Tanto que pudo permitirse comprarse un lujoso Mercedes. También trazó un plan que le permitiría ganar incluso más dinero. En 1933, ya como líder, decretó que el gobierno regalara a todas las parejas alemanas de recién casados un ejemplar gratuito de Mi lucha. Naturalmente se celebraron muchas bodas, como siempre. Y el Estado tuvo que pagar todos esos libros. El Estado los compraba para regalárselos a las parejas de recién casados, y Hitler se llevaba los beneficios. Mi lucha llegó a reportarle a Hitler 1 millón de marcos al año en derechos de autor, el equivalente a 165 millones de euros de la actualidad. Al término de la guerra se habían imprimido 10 millones de ejemplares de Mi lucha solo en Alemania. Hitler alardeaba de que solo de la Biblia se vendían más ejemplares que de su libro. Le encantaba el dinero, pero no estaba dispuesto a trabajar mucho para conseguirlo. Le gustaba amasarlo, le daba libertad para hacer todo lo que quería. Pero el amor de Hitler por el dinero y la libertad que podía comprar con él le causó problemas con las autoridades alemanas, que cuando le vieron junto a su Mercedes empezaron a exigirle el pago de impuestos a un hombre que aseguraba ganar muy poco. En 1938, Hitler debía 400.000 marcos en impuestos, 30.000 libras de entonces, el equivalente a casi 2,5 millones de euros de la actualidad.
Pensaba que pagar impuestos no era para él. Cuando se convirtió en canciller, las autoridades, supongo que un tanto presionadas, dijeron: consideramos que es razonable que, como canciller, Herr Hitler no pague impuestos. Por consiguiente, destruiremos toda la documentación relativa a sus deudas con Hacienda. Pero no la destruyeron. Lo que hicieron unos probos funcionarios públicos fue guardarla en una caja fuerte. Y tengo aquí una copia de esos documentos, desde 1925 a 1933. En muchos de los apartados se limitó a trazar una raya. Mire, todo está lleno de rayas. Vacío, vacío. Las autoridades fiscales siempre habían querido saber dónde había ido el dinero recaudado con las entradas de los mítines en los que hablaba. Y su respuesta era: no lo sé, yo no me lo quedo. Todo es para el Partido Nacional Socialista. Mientras luchaba contra el fisco, Hitler tenía que pensar qué hacer con su recién adquirida riqueza para incrementar aún más su fortuna. Y decidió convertirse en magnate inmobiliario e invertir en secreto en una serie de residencias de lujo. Compró un lujoso apartamento en el centro de Múnich y una villa para disfrute de su amante, Eva Braun. Pero su verdadera casa y su activo más valioso estaba en un lugar mucho más pintoresco. Se enamoró de la zona de Berchtesgaden. A principios de los años 20, Hitler pasaba las vacaciones cerca de la localidad alpina de Berchtesgaden, en el extremo sur de Alemania, próxima a la frontera con Austria. Su ambición era comprar una casa allí, cosa que hizo. En 1936, Hitler compró una pequeña casa llamada Wackenfeld por 40.000 marcos de oro, menos de 2.000 libras de entonces, unos 170.000 euros en la actualidad. Hay abundante documentación sobre la propiedad, situada en Obersalzberg. Por ejemplo, este folleto de 1937. Aquí vemos la casa de Wackenfeld, tal como era cuando la compró Hitler. Aquí figura el precio: 40.000 marcos de oro. Poco a poco la fue ampliando. Se sentía muy orgulloso de ella. Hitler rebautizó esta casa con el nombre de El Berghof e invirtió una fortuna en reformarla y ampliarla. Se calcula que unos 30 millones de marcos, el equivalente a unos 190 millones de euros de la actualidad. Se crearon 30 habitaciones que se llenaron de muebles caros. Alfombras persas, tapices y cuadros de maestros holandeses, italianos y alemanes. Hitler también diseñó personalmente algunas partes de su nueva casa, no siempre con éxito. Hitler se consideraba arquitecto, aunque no tenía ningún tipo de estudios ni conocimientos de la materia. Pero eso no le impidió reformar la casa para adaptarla a sus grandiosas ideas. Tenía un enorme ventanal, y justo debajo del ventanal estaba el garaje. Así que cada vez que alguien arrancaba un coche en el garaje, los gases del tubo de escape entraban por la ventana abierta. Berchtesgaden fue también uno de los pocos lugares en los que Hitler podía relajarse con Eva Braun. Desde el principio, hablamos de 1929, había intentado mantener su relación oculta a ojos del pueblo alemán. Pero ella tenía otros planes. Braun era una fanática del cine casero y nadie se atrevía a impedir que filmara o fuera filmada. Por eso sus películas nos permiten conocer cómo vivían Hitler y su entorno más próximo. A medida que pasaba más y más tiempo en el Berghof, sus lugartenientes convirtieron el idílico retiro alpino en la sede del poder nazi. Aquí en el mapa está señalado el punto 16. El punto 16 era Haus Wackenfeld, la casa que se convirtió en el Berghof. Pero para 1944 todos estos puntos azules se convirtieron en enclaves relacionados con Hitler y el partido nazi. Las residencias de los parásitos, Goebbels, Göring, Speer, más los cuarteles de las SS, las baterías antiaéreas y demás instalaciones. En 1944, la antiguamente modesta casa de Hitler en Berchtesgaden se había convertido en la segunda sede del Tercer Reich, lo que le permitió trazar planes para seguir aumentando su fortuna. En los años 40 la maquinaria de guerra nazi conquista Europa, pero el comandante en jefe alemán no está totalmente centrado en lograr la victoria militar.
está muy ocupado pensando en cómo invertir su dinero y decide levantar un imperio artístico y convertirse en el mayor coleccionista de arte del mundo. Hacia el exterior, Hitler proyecta su imagen de hombre que quiere dominar el mundo. Pero en privado es alguien a quien poca gente parece entender. Su corazón está rendido al arte, sobre el que tenía opiniones firmes. Organizaba cenas en Berchtesgaden, en las que hablaba libremente de arte con los generales que le visitaban, sin mencionar una sola palabra sobre la sangre derramada en los campos de exterminio, situados a 80 kilómetros de allí. Dachau, la localidad situada al sur de Múnich, conocida por su pavoroso campo de concentración, era también uno de los lugares en los que Hitler almacenaba sus obras de arte. De alguna manera, su mente esquizofrénica le permitía vivir en dos mundos diferentes. Gottfried Barker es un experto en el mundo artístico de Hitler. Hitler era un artista. Dejó alrededor de 2.300 acuarelas, la mayoría representaciones de edificios y de obras arquitectónicas clásicas. Son meticulosas, están bien ejecutadas, pero son invariablemente acartonadas y carecen de vida. Hitler empezó a coleccionar arte en serio en los años 30, en cuanto empezó a hacerse rico. A partir de 1936, Hitler empezó a gastar su propio dinero para formar una incipiente colección de arte. Pero para cuando fue nombrado Führer, ya había olvidado sus modestas ambiciones. Estaba reuniendo obras de arte a escala industrial con la intención de exhibirlas en su propio museo. Quería crear el mejor museo del mundo. Y con ese objetivo, para el final de la guerra había reunido 8.500 cuadros. Las obras de los grandes maestros valen cientos de millones de dólares. Así que multiplique eso por los más de 3.000 cuadros que tenía y se hará una idea de su fortuna. Los lugartenientes de Hitler sabían lo que tenían que hacer. Durante la guerra saquearon las mejores obras de arte de Europa, aunque su líder fue una sorprendente excepción. Yo esperaba descubrir que Hitler había sido responsable directo de los saqueos y robos de cuadros que quería para él, pero no he encontrado ninguna prueba que lo corrobore. He encontrado pruebas que demuestran que pagó por ellos. A veces precios ridículos, pero no eran robos flagrantes. Eso me sorprendió, pero debo decir sinceramente que es lo que he encontrado. No lo esperaba, pero así es. Hoy nadie sabe cuántos de sus 8.500 cuadros había pagado o cuánto valían en realidad. Pero tras su muerte, cuando los aliados buscaron su colección de arte privada, no pudieron encontrarla. También habían desaparecido miles de grandes obras de arte robadas por sus secuaces. Era como si se hubieran evaporado en el aire. Pero de hecho, estaban cuidadosamente guardadas aquí, justo al otro lado de la frontera de Alemania con Austria, en la pequeña localidad de Altaussee, a apenas 80 kilómetros de la casa de Hitler en Berchtesgaden. Los mineros que extraían sal de la roca caliza habían excavado 60 kilómetros de túneles en 18 niveles en las profundidades de la montaña que rodean la ciudad. Muchas de estas cámaras tienen 1000 años de antigüedad. La sal siempre ha sido muy importante aquí. Es una de las señas de identidad de la comunidad local. Y ha provocado levantamientos populares contra las autoridades desde la Edad Media. Helmut Kals es un experto en la historia de la mina de Altaussee y en su utilización como almacén de obras de arte por los nazis, quienes exigieron este escondite inspirados por una capilla excavada en las profundidades de la mina. En la capilla había cuadros muy antiguos que estaban perfectamente conservados, lo que les hizo pensar a los alemanes que este podría ser un lugar estupendo para almacenar sus obras de arte. Esta madera es de 1943 y sigue pareciendo nueva. Se refiere a las estanterías de madera colocadas por los nazis para almacenar más de 12.000 obras de arte. Pero cuando llegaron las fuerzas norteamericanas, un mes después de la muerte de Hitler, la entrada de la mina había sido volada. El comandante alemán de la zona dio la orden de destruirlo todo.
el ejército de Estados Unidos envió a una unidad especialista en bellas artes, los hombres de los monumentos. Descubrieron que ninguna de las obras de arte había sido destruida o dañada. Tras vaciar la mina, la unidad llenó 80 camiones y recuperó obras de arte valoradas en casi 1.000 millones de libras. Pero los verdaderos héroes de Altaussee fueron los mineros, tradicionalmente enfrentados a la autoridad. Haciendo honor a su tradición, se negaron a cumplir las órdenes de Hitler. Los alemanes habían llenado la mina de cajas de bombas, pero los mineros sacaron las cajas y se limitaron a volar la entrada de la mina. Y salvaron las obras de arte. Los hombres de los monumentos ignoraban que no solo habían recuperado el tesoro robado por los nazis, también habían recuperado la colección de arte pagada por Hitler. En aquellos momentos a nadie le importó. Lo reunieron todo en un punto. Creo que fue Coblenza. Y allí se mezcló todo. No parece que fuera un trabajo bien documentado. Y entonces se decidió que todo aquello que no perteneciera a Francia o no hubiera sido reclamado por Rusia debía ser entregado a los estados de Austria y Alemania, independientemente de su país de procedencia. Pero Hitler no invirtió todo su dinero en arte y propiedades inmobiliarias. Le quedaba mucho dinero en efectivo, un dinero del que no hacía mención en su testamento y del que algunas personas conocían su existencia antes de su muerte. Este informe, que ha estado clasificado hasta ahora por la Oficina de Servicios Estratégicos de los Estados Unidos, la antecesora de la CIA, revela que ya en 1944, la citada agencia sabía que Hitler tenía acceso a enormes cantidades de dinero en efectivo. En una operación secreta con el nombre clave Safe Haven, refugio secreto, sus agentes habían encontrado 45 millones de marcos en distintas cuentas en bancos suizos, entre ellas en una controlada por Max Amann, director financiero de Hitler, en la que estaban ingresados los derechos de autor recibidos en el extranjero por las ventas de Mi Lucha. Eran 5,5 millones de libras de las de entonces, casi unos 300 millones de euros en la actualidad. Amann era oficialmente el director de la editorial nazi que había publicado Mi Lucha. Tenía una personalidad tosca, pero era un buen gestor. Fue a él a quien se le ocurrió el título de Mi Lucha, no a Hitler. Solo Amann veía los libros de cuentas. Se los presentaba personalmente a Hitler, allí donde estuviera, periódicamente. Hay varios testigos que ratifican esto. Nadie más veía esos libros. Si Hitler necesitaba dinero para algo, usaba a Amann como si fuera su banco personal. Max Amann murió en 1957, llevándose a la tumba los secretos de la fortuna de Hitler. Pero en Nueva York, un auditor forense todavía sigue buscando la fortuna perdida de Hitler. Ken Jormark ha dedicado su vida a seguir el rastro al dinero depositado por los nazis en bancos extranjeros. Las cuentas bancarias de Hitler no son muy conocidas. No hay excesiva información al respecto. Tenía cuentas en Suiza y en Holanda. En la actualidad, los bancos suizos donde depositó el dinero Amann forman parte de UBS, el banco más importante de Suiza. Pero Jormark cree que el rastro de los millones desaparecidos de Hitler puede no estar totalmente muerto. He participado en casos en los que hemos podido recuperar información desde 1937 en adelante. Nos habían dicho que la información había sido destruida, cuando de hecho solo estaba oculta. Hay que seguir el rastro del dinero. Ken Jormark no es el único que ha intentado seguir ese rastro. La familia de Hitler también lo ha intentado. A su muerte, Hitler dejó alrededor de 20 familiares cercanos vivos. Su hermana Paula era su familiar más directo y la única que intentó recuperar el dinero de su hermano. Meinen Geschwistern abzutrennen, ebenso vor allem der Mutter meiner Frau. El testamento de Hitler estipulaba que Paula y sus hermanastros debían contar con lo necesario para llevar una vida de clase media, lo que exigía mucho dinero. Por eso, cuando en 1948 los aliados tasaron oficialmente su patrimonio en solo 15.000 libras,
Paula Hitler acudió a los tribunales de Múnich para recuperar los bienes y el dinero de su hermano. En 1990, después de 12 años de batalla legal, los jueces sentenciaron que Paula tenía derecho a 2/3 de sus bienes. El resto fue para sus dos hermanastros, pero los tribunales no tasaron esos bienes. Y Paula Hitler nunca supo lo que valían. Murió en junio de 1960, a la edad de 64 años, 4 meses después de su victoria. En consecuencia, los tribunales ordenaron que cualquier beneficio derivado de los bienes de su hermano debería pasar a sus herederos y familiares. La pregunta ahora es, ¿quiénes son y dónde están? En principio, tienen derecho a intentar reclamar parte de ese dinero. Cuando una cuenta lleva inactiva un determinado periodo de tiempo, el banco está obligado a ponerse en contacto con el titular e intentar averiguar si continúa con vida. Y si no pueden localizar a esa persona, están obligados a buscar y a ponerse en contacto con un heredero. Los bancos no solo no buscaron a sus herederos. Ken Jormark cree que es muy posible que se aprovecharan de un nuevo instrumento de burocracia bancaria. Cuando una cuenta queda inactiva y pasa al Estado, el banco ya no puede usar ese dinero. En Suiza, por ejemplo, acaba de aprobarse una controvertida ley que establece que las cuentas que han estado 62 años inactivas deben pasar al gobierno. El Parlamento suizo aprobó esa ley en marzo de 2013, lo que significa que las cuentas bancarias de Hitler, estuvieran donde estuvieran, habían pasado más de 62 años inactivas. Sus millones secretos habían desaparecido, legalmente. A menos que un familiar presente una reclamación legal, alguien, en alguna parte, se ha apoderado de una sustanciosa fortuna. Pero la búsqueda de la fortuna desaparecida de Hitler no ha acabado. Aún se harán nuevos descubrimientos. Adolf Hitler sigue generando ingresos. En 1948, los aliados despojaron a Hitler de sus bienes y del dinero generado por los derechos de autor de su libro, pero hubo algo que no le pudieron quitar: su imagen, reconocida en todo el mundo. Algo que Hitler supo rentabilizar desde el principio. En 1923 nombró a este hombre, Heinrich Hoffmann, su fotógrafo personal. Una decisión que enriqueció a ambos. Fue Hoffmann quien tuvo la gran idea de registrar la imagen de Hitler. A partir de entonces, nadie podría utilizarla sin previo pago a la agencia de Hoffmann, dinero que, naturalmente, iba a parar al propio Hitler. Tenían los derechos de reproducción sobre la imagen de Hitler en cualquier medio y soporte. Eso incluía la utilización de la cara de Hitler en los sellos de correos alemanes. Cada vez que se vendía uno, Hitler recibía una comisión especial. «70 años después, la imagen de Hitler sigue siendo difundida y genera ingresos». Este es un vídeo musical tailandés. El grupo quería hacerse famoso y pensó que sería divertido disfrazarse. Pero la broma ha dejado de tener gracia y ahora se niegan a difundir el vídeo. En la India llegó a haber una cadena de sastrerías Hitler. En Bangkok hay una cadena de restaurantes de comida rápida. La colección de sus Mercedes de lujo que se puso a la venta alcanzó un precio de casi 7 millones de euros. Ahora se celebran todo tipo de subastas en las que se venden objetos propiedad de Hitler o supuestamente usados por él. En enero de 2014, un ejemplar firmado de una temprana edición en 2 volúmenes de Mein Kampf fue a parar a manos de un comprador anónimo que pujó $64.000 por internet. Y dentro de poco cualquiera podrá hacer dinero con Mi Lucha. Los derechos de autor expiran 70 años después de la muerte del autor, lo que significa que los derechos de autor de Mi Lucha pasarán a ser de dominio público a finales de 2015. Así que a partir del 1 de enero de 2016, cualquiera podrá hacer con el texto lo que quiera. Algunos ya están haciendo lo que quieren.
Un colega nuestro viajó recientemente a la India y descubrió esta versión en inglés de Mi lucha en una librería de, creo que era en Nueva Delhi, junto a una biografía de Gandhi. Y en la contracubierta la obra es presentada con estas palabras: este libro le permitirá conocer a uno de los mayores genios del mal del pasado siglo. Nos quedamos atónitos, por decirlo así, al leer esto, porque todo el mundo suscribiría la expresión del mal, pero no tanto la de genio. Hitler incluso se ha convertido en una atracción satírica en la red. Hipster Hitler es un cómic estadounidense con un nacimiento muy del siglo XXI. Hablábamos por Skype y siempre quisimos hacer un cómic juntos. Uno de nosotros dijo algo sobre un Hitler irónico y el otro dijo Hipster Hitler, y la idea cobró forma. Yo le dije, voy a dibujar algo ahora mismo. Lo colgamos en la red y cuando nos despertamos a la mañana siguiente había tenido como 50.000 visitas, lo cual es raro. Fue entonces cuando decidimos convertirlo en un cómic. El que tengo en las manos se titula Renania, y en él Hitler decide apoderarse de Renania. Pero en el cómic no conquista la región por cuestiones territoriales, sino porque en Renania hay lúpulo, lino y cáñamo, que puede utilizar para elaborar cerveza y hacer camisetas. Y por eso está tan contento. Estoy convencida de que Hitler lo pondría en su lista de libros para quemar. La gran ironía de Hipster Hitler es que sus autores no pagan nada por utilizar su nombre o su imagen, mientras que los de cualquier otra persona les costarían dinero, porque casi con toda seguridad tendría un agente. Como Mark Roessler, especializado en representar a estrellas muertas como James Dean, además de otras celebridades más notorias, lo que le ha ganado el sobrenombre de Agente de los Muertos. Con frecuencia contactan con nosotros familiares de personas como John Dillinger, el hijo de Sam, o Al Capone, por ejemplo. El poseedor de los derechos de propiedad intelectual de una persona puede no solo protegerlos, sino continuar recibiendo unos ingresos procedentes de esos derechos, que con frecuencia pueden ser muy sustanciales. La pregunta es, ¿puede la legislación sobre los derechos de propiedad intelectual ser aplicada a Adolf Hitler y a sus familiares supervivientes? Ciertamente es posible que esos familiares registren los derechos del nombre o de la imagen de esa persona. Pero también existe el derecho de publicidad, que es un derecho que todos tenemos, seas famoso, no famoso o infame. En términos generales, es el derecho que tiene una persona, un descendiente o un cesionario, a proteger el nombre, la imagen y otros aspectos asociados con la identidad de Hitler. Buen o mal uso comercial, mala reputación, infamia, lo que corresponda. Es casi seguro que nadie sabrá exactamente lo que tenía Adolf Hitler cuando murió. ¿O a cuánto ascendería ahora su disputada herencia si el dinero de la continua utilización de su imagen perteneciera o pudiera ser reclamado por alguien? Hay algo, sin embargo, fuera de toda duda. El testamento que escribió en 1945 es engañoso. Aquí no hay ningún tipo de vida. Es curioso, ¿verdad? No se ven pájaros. Creo que de alguna forma los pájaros deben de darse cuenta de lo que pasó aquí. Hitler sabía que iba a suicidarse y por eso decidió hacer testamento, para demostrar que su única ambición era proteger los intereses del pueblo alemán. Quiso proyectar esa imagen para la eternidad. Por eso hizo ese testamento privado tan modesto. Y en cuanto al verdadero Hitler, creo que tardaremos muchos años en descubrir cómo era.